buenas noches, un nuevo programa de Democracia 3.0, una construcción para el tercer siglo argentino. Estamos construyendo, estamos buscando, estamos preguntando, estamos indagando. Soy Gabriel Sáez y estoy con Matías Spopol. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Matías. Falta el que suele faltar. El intermitente. El intermitente, nuestro Fernando Gago, que cuando tiene que salir a la cancha se lesiona, vuelve. Pero, ¿se puede decir que lo mandamos a Estados Unidos a cubrir las elecciones? Es como nuestro conductor en el exilio. Digamos. Claro, claro. Pero seguramente nos está escuchando. Estamos continuando con nuestra búsqueda y nosotros que no somos ni periodistas, ni filósofos, ni politólogos, nos atrevemos a preguntar a periodistas y filósofos. Y en el caso de hoy tenemos dos entrevistados muy especiales, porque uno de ellos es todo esto junto. Estoy hablando de Miguel Wiñaski, que es profesor y licenciado en filosofía y tiene un posgrado también en ciencia política en la Universidad de Salamanca, pero que es secretario de redacción y jefe de capacitación periodística del diario Clarín. Además es un autor muy prolífico, tiene muchos libros: Ataque de pánico, Periodismo, ficción y realidad, El último feudo, Moreno, el fuego que inventó la patria, La noticia deseada, y recientemente, el año pasado, Crítica de la razón populista. Miguel Wiñaski es un académico porque también dirige la maestría de periodismo de la Universidad de San Andrés, Columbia y el Grupo Clarín, y es profesor en la Universidad de Belgrano. Miguel, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por la Un invitación. placer tenerlo, y le pedimos ayuda a entender, a buscar y a no aceptar supuestos o apariencias en lo que tiene que ver con el rol del periodismo. Uh-huh. Tenemos también otro invitado, Gustavo Barco. Muchos de ustedes lo conocerán de la televisión, pero algunos conocerán su obra sin saber necesariamente que es de él. Gustavo es periodista y productor periodístico de televisión. Tiene un máster en periodismo de la Universidad de Itela y del Diario de la Nación, donde también trabajó. Y escribe cuentos, hace documentales, ha sido recibido premios del Diario de la Nación, y también sobre su trabajo sobre la enfermedad del SIDA en el neuropsiquiátrico Borda. Fue redactor de La Nación Online y ganó la beca Vina de investigación periodística. Gustavo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, y una presentación un poco egocéntrica. No, pero hablaba de vos, no de mí. No, sí, pero de mí, digo, que habla de mí. No, para Soy nada. solamente un periodista que me evalúo a mí mismo todos los días de si alcanzo o no a ser periodista. A veces pienso que no. Epa, ¿por qué? Porque digo, obviamente uno se mira en espejos. Estás frente a un grupo de total amateurs. Bueno, pero ustedes son periodistas también. Te iba a hablar sobre eso. No. Si arrugamos todos juntos. Claro. No, pero te iba a hablar sobre eso porque me parece que ustedes son periodistas. No creo que es una modestia tuya y de todo el equipo, pero yo los considero periodistas a ustedes. Bueno. Pero ¿cuál es tu juicio crítico sobre la profesión en general, no sobre tu práctica, para decir, yo no sé si a veces me alcanza a ser periodista? ¿Cuál es el ingrediente del periodista que vos buscás? No, a ver, a veces me pasa que estoy con un tema del cual no sé mucho o no sé casi nada. De ese tipo de periodistas somos. Bueno, entonces estoy como ustedes, digamos, a veces me critico, ¿no? En eso, que a veces no entiendo algunas cosas, y por supuesto para eso están las fuentes, pero a veces no alcanza con eso, ¿no? Y a veces el tiempo periodístico que uno tiene en el día a día, un día estás en un tema, otro día estás en otro, o estás en 3-4 temas al mismo tiempo. La verdad es que
Nosotros queríamos hacer esta búsqueda y no sabíamos exactamente cuál era el mejor ámbito. Suponemos que este tipo de búsqueda de la mejor democracia para nuestro tercer siglo de vida tiene que realizarse en distintos ámbitos. En universidades, en partidos políticos, en sindicatos, en organizaciones sin fines de lucro, es una cosa, y en los hogares, y también en los medios de comunicación. Y la verdad que nosotros decidimos nada más que buscar, pero ningún lugar solo, ningún ámbito solo agota el resto de las búsquedas. Y por eso es que si hay un requisito del periodismo o del ser periodista que cumplimos, es ese deseo de saber, de conocer. La curiosidad, ¿no? Sí. Eso sí, pero me parece que vos sos mucho más que eso y ya vamos a hablar de tu obra. Miguel, tenemos un pensador de cabecera, por decirlo de alguna manera, pero que nos influyó mucho, que es Roberto Mangabeira Unger, un profesor de la Universidad de Harvard, un brasilero. Mangabeira Unger, sí. Es Unger, sí. Él dice que la pasión por la política y por la filosofía tiene mucho sentido, porque si bien una es más reflexión y otra más praxis, ambos disciplinas tienen dos características en común, por lo menos. Primero, que requieren todo de uno, todas las fuerzas y las capacidades, ¿no? Y segundo, que tienen que ver con todo. Tanto la política como la filosofía están en todos lados y tienen que ver con todo. Como en tu rol de filósofo y periodista, de docente y de actor, ¿cómo definís tu trabajo diario? ¿Para qué trabajas todos los días? Mira, literalmente yo trabajo para sobrevivir, ¿eh? Yo necesito trabajar, como casi todo el mundo. Lo que sucede es que si no tuviera que trabajar para sobrevivir, creo que trabajaría más o menos de lo mismo. Es decir, haciendo periodismo yo coincido con Gustavo en que uno se evalúa todos los días y yo siento también este peso de la ignorancia de tantas cosas que acontecen. Uno supuestamente debe saber de todo, de opinar de todo y no es imposible. Pero también a la vez coincido con el planteo que haces respecto de que la política y la filosofía se entrelazan con todo y el periodismo también. Yo me muevo en esa triangulación. A mí me interesa también muchísimo. No la política cotidiana, yo durante bastante tiempo sí me interesa, quiero decir, no me interesa para trabajar en ello. Ahora, durante mucho tiempo hice periodismo político y me cansé de entrevistar políticos y este tipo de cosas. Coyuntura. La coyuntura, sí, la trinchera de la política, ir a ver un tipo al Senado, los laberintos del Parlamento, las chicanas, todo esto, ¿no? Traté de tomar cierta perspectiva, pero todo articulado de alguna manera, ¿no? Respecto de la otra etiqueta filósofo, yo me siento una persona que, como decías y decíamos, simplemente tiene voluntad de saber. Esto es así, muy pocas respuestas. Y esa voluntad de saber te moviliza. Eso sí, yo acepto que lo tengo, ¿no? Esa curiosidad. Entonces, ¿trabajás para satisfacer tus curiosidades más allá de tus necesidades? Seguro. Y bueno, y también para tratar de hacerlo, que esto lo ofrece el periodismo claramente, y yo estoy muy agradecido, y el aula también, para tratar de hacerlo de satisfacer mis necesidades, sí, pero de manera creativa, porque si vos escribís una nota, si vos dialogás con la gente como hace Gustavo cotidianamente, hay una cierta dimensión de invención ahí. Vos tenés que pensar la pregunta, resolver en el acto, escribir de manera comprensible y diferente, si se puede. La creatividad también es esencial, ¿no? Hacer una tarea automatizada, me parece que me hundiría. Y hay un peligro en el periodismo, que es caer en eso, caer en la robotización de la acción comunicativa y convertirnos en personas que ponen como antes, durante la era del Fordismo. Claro. Puede convertirse en un post-Fordismo, en sujetos que estamos poniendo, en caja, en 1200 caracteres, un cable que viene de no sé dónde porque tiene que estar ya en la web. Bueno, eso no es exactamente, a mi juicio, el periodismo, ¿no? Hay que
encontrar la manera de salirse de esa cosa cablegráfica, me parece, y automática y autómata. Y esta humildad de ustedes, reconocerse curiosos, Sí. cuya sed por entender nunca se satisface ni posiblemente se satisfaga permanentemente, ¿es una característica que ustedes considerarían común de los periodistas? Porque yo los veo y los escucho opinar con mucha vehemencia, muy seguros parecen. Por lo menos los que están en los medios masivos. Mira, vamos. Hay de todo, por supuesto. A ver cuál de los dos es repudiado por sus colegas. No, hay una sensación, y a veces es fundada, de certidumbre cuando uno tiene información. Lo que sí me sucede a veces es que dialogar con alguien que carece de información, la información es esencial para cualquier tipo de argumentación. Una argumentación sin información es retórica. Es retórica, es mera opinión, ¿no? Así como la información sin una lógica argumental es ciega. Pero la información a veces te permite esa vehemencia porque uno sabe, porque uno tiene los datos, porque uno dice un auto chocó en la esquina a las 23:45 y es falso que no pasó nada, porque lo sé, porque lo vi, porque lo cubrí. Eso ocurre. Pero en general, digamos, el aliento, el espíritu periodístico es el de la sensación de responder a la pregunta ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Y eso vuelve ¿qué pasó en lo profundo? ¿Qué está pasando? ¿No? Y eso es más pregunta que respuesta. Gustavo, Totalmente de acuerdo. pero esto es lo mismo, no todos los periodistas son iguales, digamos. ¿sabes? No, es como vos decís, a veces yo siento que sí hay periodistas, entre comillas, que, como decía Miguel, tienen dos datos y ya pasan a opinar 15 minutos sobre un tema, del que, bueno, alguien te pasó dos datos y nada más. O sea, que, bueno, yo la verdad que a veces los admiro de cómo, viste, hacen toda una novela con dos datos, pero yo considero, por ejemplo, tengo compañeros como Nico, el hijo de Miguel, y tantos otros que aprendo todos los días con ellos. No sé, Rodrigo Alegre, Gastón Cábana, Maxi Heiger, Ricardo Rabanelli, gente que, digamos, se mueve con datos, ¿no? Pero está ahí y conocen sobre los temas sobre los que hablan. A ese tipo de periodistas son a los que admiro y en los que me reflejo. ¿Y estos colegas que admiras son jóvenes en general? ¿O Sí, sí. pueden escapar esta trampa que decía Miguel de el fordismo, la automatización de las tareas? Porque, perdón, esa es una trampa, les pregunto, es una trampa que muchas veces se tiende desde los propios medios de comunicación, ¿no? A Claro, veces da sí. la sensación. A veces te dicen, no sé, tenés 2 minutos para aplicar esto, y a veces te dicen, mira, estiralo porque está rindiendo. Y bueno, es una trampa esa también, ¿no? Digo, sin particularizar en los periodistas, creo que el periodismo en general tiene para mucha gente esa aura romántica de profesión liberal que por ahí muchas veces en la práctica no se verifica, ¿no? Porque muchos medios están concebidos estructuralmente de una manera en que el 80 al 90% del contenido es un contenido ya premoldeado y no hay espacio para estas características que ustedes pueden hoy por la posición y por la vocación y por la capacidad de ustedes pueden ejercer cotidianamente. No todos están en en ese lugar, ¿no? Sí. ¿Coinciden con eso? Sí, yo coincido totalmente. Los medios, por ejemplo, te hablo muy específicamente de la organización de un diario que conozco. El diario tiende, si querés, y todos los diarios, a instalarte en un sitio de automatización, ¿no? Porque Claro, son situaciones sucesivas, ¿no? Fabriles, casi te diría, virtuales, pero fabriles, donde hay que completar, yo te diría, los espacios. A la vez, y en simultáneo, los mejores diarios están advirtiendo que eso no funciona. Porque vos tenés, digamos, la noticia cruda, la noticia, como yo digo, cablegráfica, ya está en todas partes. Entonces hay un plus donde tenés que animarte a la creatividad, pero hay una pugna todavía. Claro. Miguel, déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿Cuál es la nota, qué caracteres tiene la nota más larga de Clarín? La más larga de ¿Cuántos Clarín caracteres puede debe llegar a tener tener? en estos momentos 8.000. La más larga.
la más larga, una de las más largas del diario, pero me parece extraordinaria. Claro, es es una nota página de extraordinario. una columna, sí. Claro. Son 2.600, 3.000 caracteres. Hace unos años uno escribía notas de que 15.000, en realidad Claro. de hasta de 30.000. Yo recuerdo en el suplemento Enfoques de La Nación, que yo escribí ahí, Un gran suplemento. notas de 16.000 caracteres. Claro, claro. Es que varió, la cuestión virtual te hizo variar los hábitos de escritura porque variaron los de lectura, Claro. porque se va el lector. Hay una lectura más fragmentaria, digamos. Sin duda, Claro. hipertextual, ¿viste? Empezás a leer y te saliste para otro mundo, para otra nota, para lo que Exacto. fuera, y se tiende a condensar. Pero cambió. Ahora creo que hablo de los diarios, hay una especie de mix. Papel virtual, los diarios fuertes son virtuales, con páginas de internet fuertes, pero con marcas fuertes en el papel. Los diarios que más crecieron en el último año en los Estados Unidos, que crecieron astronómicamente en términos de cantidad de visitantes únicos, que tienen 90 millones cada uno aproximadamente, The New York Times y The Washington Post, son diarios impresos también. Aun cuando el dueño del New York Times dijo somos una empresa digital que tiene un diario impreso, sin el impreso perdería como esa fuerza de la marca o no Claro. sé qué que todavía está dando el impreso. Entonces hay un mix entre la hipercondensación que requiere Internet, cierta plus de valor que requiere el impreso, y hay todo un momento fascinante y peligroso, si querés, porque la industria está en un momento muy crítico de transformación, ¿no? Y donde también por una cuestión de costos se genera esto que yo digo, esta cuestión de resolver rápido y sin el plus. Sin el plus, porque no hay tiempo, porque no hay espacio, etcétera, ¿no? Es un poco la distancia que hay entre la información y la edición, ¿no? Uno ya no se informa con los diarios en papel. Generalmente uno ya conoce las noticias del día anterior. Puede conocer alguna arista desconocida. Lo que le interesa por ahí es cómo está editado. Uno por ahí va a los diarios, cosa que hace 10, 15 años no pasaba. Va a los diarios ya conociendo la información, pero a ver cómo la editaron y busca Y a ver aquellos... el plus, Claro. el plus del que hablaba Miguel, ¿no? Encontrar ese plus Pero ahí en el diario. Claro, y en el diario o fuera, porque vos, por ejemplo, tenés esos documentales superlativos, eso lo haces vos. Sí, Así pues, como uno hace los libros. ¿Viste? Sí. También hay un espacio donde uno puede construirse a sí mismo, construir su propia obra, si se quiere. Bueno, hablando de construcción, es una palabra que nosotros usamos mucho, construir para el tercer siglo, qué tipo de sociedad construimos, qué tipo de democracia. Hay una pregunta en el ejercicio del periodismo sobre qué lector construyen, o es solamente responder a lo que supuestamente es la demanda del lector, digamos, porque hablamos de esto, evidencias, ¿no? De pequeñas por ahí, de cómo se reducen de 8.000 a 2.000 caracteres, cómo editamos la información, pero hay espacio para preguntarse qué lector queremos construir, qué tipo de ciudadano estamos ayudando a formar con la manera en que nosotros editamos la noticia. Mira, yo no creo en el periodismo de demanda, y justamente es la verdad que yo creo que un libro llama La noticia deseada, que la noticia Claro. deseada es el imperio de la noticia deseada, es someternos al imperativo, para la redundancia, de la opinión pública. Es decir, darle al lector o al televidente o al radioescucha solamente lo que quiere oír, ver o leer. Y no contradecir sus supersticiones, sus creencias, sus fabulaciones, a veces sus aciertos, no contradecirlos nunca. Eso es la noticia deseada. Que deseas esto, te lo doy. Y con esto además me monetizo. Porque para mí es el pecado capital de los medios, ¿no? El caer en el sojuzgamiento de la noticia deseada. Y así, en la Argentina, hemos caído en mitos extraordinarios. Por ejemplo, que Carlos Menem Jr. fue víctima de un atentado. Eso es noticia O que deseada. Yabrán está vivo. O que Yabrán está vivo. Y hay innumerables ejemplos. Ocurren siempre. El periodismo, y por eso me parece que muchas veces se lo quiere eludir a través de la inmediatez de las redes sociales, debe trazar una mediación y muchas veces contradecir a su audiencia. ¿Viste? Hay un peligro en Internet, porque buscando el clic vos decís, bueno, vos querés Como un buen liderazgo político también. lo mismo. Que a veces como debe un buen estresar a liderazgo sus político, sí. seguro. ¿Y cuál seguro. fue la recepción del libro? O por lo menos, no tanto del libro objeto editado, sino de las conversaciones, porque supongo que usted no se cayó estas ideas expresadas en la noticia deseada,
Hasta publicar el libro, eso habrá sido motivo de muchos intercambios. No, por supuesto, no. Mira, hay una cosa, la noticia deseada una vez instalada no hay con qué darle. Vos decís, mira, no hay ninguna evidencia de que a Carlos Menem Jr. lo hayan asesinado en una conspiración. Ninguna. Hay una mitología construida, bastante bien construida, verosímil, pero no es real. Entonces hay una incredulidad o un desprecio o simplemente un dejar pasar de largo, ¿no? Hay una contradicción. Pero digo, entre los colegas. No, entre los colegas, mira, durante un buen tiempo la cosa pasó desapercibida. Fíjate, no es un texto que en términos materiales haya vendido mucho, pero sí circuló mucho. A mí yo viajé estoy muy, muy feliz por haber escrito eso, porque viajé y participé en innumerables debates y fue muy bien recibido, al fin y al cabo, en la práctica más o menos. Porque si en la práctica la noticia deseada, el periodismo de demanda, hay mucha discusión con eso. Es decir, olvidémonos de todo y generemos dinero. Entonces démosle a la gente lo que la gente quiere. Y chao, ¿viste? Sea verdadero o falso. Sí. Ahora, la noticia deseada puede ser la noticia deseada por el público, porque uno gusta de las teorías conspirativas, entonces eso vende más y publicamos esto. De cualquier tipo de escándalo. Claro, o el escándalo, exacto. Pero también puede ser la noticia deseada por el poder político, y acá abro otro gran capítulo, o económico, exacto, otro gran capítulo, que es la relación del periodismo con el poder político, las presiones diarias, y en un contexto de pauperización económica, no sé si la palabra puede parecer exagerada, pero en un contexto en que los medios cada vez son más difíciles de hacer viables económicamente. Bueno, Pepe, tuviste una experiencia ahí fuerte, ¿no? Con el poder político y todo lo que se fue denunciando, me parece. Bueno, sí, todo lo que es periodismo para todos. Obviamente yo estaba en la producción periodística, sufrieron mis compañeros, ¿no? Bueno, Nico, Rodrigo, Alegre, Jorge, en fin. Era todos los domingos hacer un programa para que el lunes todos los medios oficiales te desmientan o te tiren abajo lo que vos presentaste. Te ponían el fútbol a la misma hora. A la misma hora, claro. No, eso claro, ahí es innegable. Una contradicción con el poder político que fue bastante interesante. Y la relación siempre es tensa, y si no es tensa algo está fallando desde el lado periodístico. Claro. Pero pasa en todos los niveles, Miguel. Mira, por ejemplo, hace poco hice una nota sobre un barrio que se levantó en una tosquera, en Florencio Varela. Sí. Las imágenes eran elocuentes, chicos encerrados por el agua, que tienen que ir a la escuela o dejar de ir a la escuela porque no pueden salir de sus casas con el agua a 40 centímetros en las rodillas. Y hace poco, bueno, a los 2 días me enteré que el municipio dice que es mentira. Pero están las imágenes ahí. ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo puede ser? Es lo que yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Sí, porque parece increíble. Es increíble a veces. Refute la evidencia, pero es una característica. Porque negar la realidad, negar ¿no? la realidad. Porque el poder político, los gobiernos desde los municipales hasta los nacionales, está en su naturaleza solamente propagandizarse. Pero es con natural. Por eso dice Lungman, un sociólogo, todo un político es un medio, un presidente, dice él, es un medio de comunicación, es un tipo que lo que hace es comunicar, pero de manera propagandística, digamos, de manera autoelogiosa, en general, estoy generalizando. Entonces, frente a esa inercia connatural a los gobiernos de propagandizarse, el periodismo no puede ser propagandístico, y será negado por la propaganda, ¿viste? Por el eslogan, por un tipo que te dice no, pero acá lo tenés, bueno, vamos a hacer una pulseada a ver quién vence, ¿no? Si mi relato o tus evidencias. Y a veces vence el relato. Increíble, pero es así, ¿no? La figura de Rupert Murdoch, sí, es otra versión, porque tenemos la gente del municipio en el conurbano, sí, pero después tenemos el magnate, sí, que quiere mover todos los hilos que pueda. Sí. ¿Hay espacio para la resistencia de los periodistas sin salir del sistema? Bueno, es buena pregunta. Mira, Murdoch, hay una experiencia fallida y muy interesante de Murdoch, afortunadamente fallida, en general económicamente acierta,
fue dueño del diario alguno de los diarios más importantes del mundo, que es el caso de The News of the World, que es un diario en Inglaterra, uno de que tenía una enorme cantidad de ventas porque pasaba filtraciones de lo que fuera, de videos, de conversaciones telefónicas. Pero además hay un elemento allí que una especie de Wikileaks, de Wikileaks, pero de la gente, de cualquier celebrity, te digo Beckham, no sé si gente, o políticos o lo que fuera, y eso era de manera ilegal, además fue un inmenso escándalo, ¿no? Murdoch avaló eso, y lo más interesante para mí, desdichado de esa experiencia, es que uno de los jefes, de los editores jefes, de los más relevantes, había sido secretario de prensa del gobierno conservador en Gran Bretaña, o sea, a la vez cómplice, si se quiere, jugando a dos puntas, ¿no? De Murdoch por un lado, el poder político del otro. Eso se descubrió y cayó el diario de News of the World. Entonces, dentro de los grandes diarios de Murdoch, que tenés de todo, porque tenés desde The Sun hasta los diarios serios, hasta el Financial Times, lo que fuera, hay de todo. Y en algunos hay distancia entre sus periodistas y la línea editorial. Vos sabés que Murdoch en general, la línea editorial acierta electoralmente, creo que sobre todo en Inglaterra. Por ejemplo, creo que con el Brexit acertó él, pero un diario mide su calidad básicamente por la distancia que pueda haber entre sus periodistas y la línea editorial. Vos pensás, yo puedo... ejemplo, sí. Miguel, ¿te acordás del editorial de La Nación? Sí, todos los periodistas, colegas, a quienes a muchos admiro también, salieron a repudiar en una editorial. Los propios trabajadores del diario. Claro, un clarísimo ejemplo. Un claro ejemplo es ese. O sea, hay espacio para la resistencia. Y tenés que ir corriendo los márgenes en la medida de lo posible. A veces también podés coincidir con la línea editorial y esto no es ningún pecado. No. Pero yo creo que hay que también tener la manera, me parece a mí que la mejor manera, si vos diferís de la línea editorial, de diferir y de plasmarlo, es tener información que te avale. ¿Cuáles son las diferencias entre la exposición de la línea editorial en Argentina y, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los diarios apoyan a un candidato? ¿Por qué no se llegó a eso acá? ¿Qué pruritos hay? ¿O qué ventaja tiene esa? Son tradiciones culturales periodísticas diferentes. Acá me parece que tendría un costo. Acá no se perdona de que un periodista deportivo diga que es de Boca o de River. No puede decir eso, ahí lo resumiste, eso, sí. Es como imperdonable, sí. Deschavar aquello en lo que estás creyendo en un momento dado, ¿no? Porque la calidad quizás de la convivencia en épocas normales también es muy diferente a la que hay en otros países, ¿no? Claro. Sí, acá puede haber cercanías. Estamos todo el tiempo, pensando en términos de grieta de este lado, del otro lado, entonces no es solo una coyuntura electoral la que por ahí define posiciones, sí, ¿no? Exacto, sí. Estoy de acuerdo. ¿Esa lógica es nueva del periodismo, esto de qué lado estás de la grieta, más allá del nombre de la grieta, del término? Vos, Miguel, tenés, por una cuestión generacional, más años que Gustavo en el periodismo, pero ¿estaba eso ya antes? ¿Se intensificó en los últimos años? No, así como me ves, yo tengo 75 años. Lo que pasa es que un cutis envidiable, pero... No, sí, hay una notable diferencia generacional. Bueno, durante el kirchnerismo el asunto de la división se exacerbó, porque la grieta fue una invención muy rentable, porque sobre todo me parece, según mi punto de vista, para el gobierno acá, porque permitió, es largo de explicar si se quiere, pero la construcción de un oligopolio estatal mediático, justificado en algo así como razones de Estado. Es decir, por ejemplo, de pronto mentimos a sabiendas de que es mentira, pero el proyecto nos avala. Entonces decís, ¿qué tal? Es un tipo siniestro, y vos ni lo conocés, ni sabés quién es, o falsedades permanentemente, un gran aparato propagandístico. Eso se exacerbó. Ahora, yo, por ejemplo, ni hablar de la dictadura, ¿no? Donde hubo 101, creo, periodistas desaparecidos, pero digamos, la contradicción entre gobierno y periodismo no es de la década pasada solamente, tiene otras características. Yo durante el menemismo tuve 9 juicios
de la familia Menem y de los señores Rodríguez Sá en contra. No había colisión estrepitosa, no salía el presidente a insultarte en cadena nacional, pero te metía unos juicios para tratar de pararte. Y el periodista asesinado en Democracia fue José Luis Cabeza. Bueno, entonces, que son formas diferentes, ¿no? Vamos a escuchar un tema ahora, pero quería compartir las formas de comunicarse con ustedes y una palabrita rápida sobre el uso que le dan a Twitter. El nuestro es @democracia3_0 y el de Miguel es mwinaski, no con ñ sino con n. Así es. Y el de Gustavo es Barken, con B larga y K. ¿Qué uso le dan? Yo lo uso para informarme, no lo uso para pelear. No contesto, ¿viste? Si advierto, me parece que bastante claramente cuando hay una provocación orquestada, entonces no me interesa eso, y es una más de las fuentes de información que por supuesto que hay que chequear muy bien, pero sirve. Interesante. A mí me parece que también sirve. A veces se crea un microclima ahí en Twitter. Yo uso Twitter no mucho, pero soy de usar más el Facebook, Instagram. Facebook es casi ya como una agenda, digamos, como tengo que contactarme yo a veces con gente que, digamos, no sabes el teléfono, no sabes dónde vive, lo buscas por Facebook y si está conectado te contesta. Mensaje directo. Sí. He hecho infinidad de notas que encontré en Facebook, digamos, ¿no? Muy conocido entre los colegas que siempre tengo el Facebook abierto. Sí, bueno, un saludo a Zuckerberg, que seguramente nos está escuchando. Gracias, Zuckerberg. Sí. Vamos a escuchar un tema. Escuchábamos La Flor Azul por Divididos. Gran tema. ¿Te gustó? Sí. Buenísimo. Seguimos con Miguel Wiñaski y Gustavo Barco hablando sobre el periodismo. Estamos literalmente en la ñata contra el vidrio.
averiguando de qué se trata esto de hacer periodismo, un periodismo que construya. Y respecto a eso, en las cátedras de las facultades de Derecho muchas veces se dice que los estudiantes se enamoran con Derecho Penal, pero se terminan casando con comercial u otro tipo de... por las circunstancias. ¿Hay algún despertar o desilusionarse de la gente, de los jóvenes que vienen al periodismo cuando se chocan con la realidad de la práctica periodística? Yo lo que veo en la maestría, yo soy presidente del Consejo Asesor, no tengo la dirección viste, también cotidiana, pero eso me permite ver un poquito más justamente en perspectiva. Lo que observo es que a mucha gente lo que le choca es el hecho de que el periodismo, por ejemplo, no es solamente escribir o aparecer en televisión, sino buscar información. Información es muy trabajosa, es muy difícil conseguir información, ¿no? De encontrar a tal persona y hablar con él. Y bueno, esta tarea es el primer gran impacto que tienen los que ignoran lo que es el periodismo, ¿no? Buscar información, ¿viste? Entonces, vamos a empezar las primeras clases con los muchachos, los alumnos opinan, muchachos y las pibas opinando. Sí, bueno, eso no está bien, pero llama al ministro o anda a tal lugar y conseguí hablar con la familia del asesinado. Con la familia, claro, y hay que ir, y hay que hablar, y sí. Y hay que ir, y sí, y si no, es que no sos vos el que le importa a la gente, ni el que tiene interés público, sino lo que está ocurriendo. Exacto, sí. Y eso es difícil. Es difícil, hay sí. un gran choque, sí. Sí. Yo me acuerdo, yo fui pasante del diario La Nación en el año 98. En diciembre del 98 empecé como pasante. No era la pasantía de la maestría, eso fue en 2004. Y sí, éramos un grupo de chicos que nos pegamos contra la pared con la realidad, ¿no? De lo que era el oficio. Y bueno, tuve yo la suerte, creo que también algunos compañeros, de tener así, viste, decanos en el periodismo que te van guiando. Pero ¿cómo dirías? Como que el oficio es más demandante, incómodo, menos glamoroso. ¿Cuáles son los requerimientos? O sea, todas esas cosas juntas. Pero incluso una persona que está dispuesta a sacrificarse no tiene ninguna garantía de tener un espacio que lo satisfaga hoy por hoy en el periodismo. O las redes sociales precisamente permiten eso en una medida suficiente. En cierto punto creo que sí. Te permiten expresarte, sí. Te permiten expresar, y es una nueva y fantástica posibilidad en ese sentido. A la vez hay muchísimo que hablar sobre las redes sociales y su rol en el sistema político, por llamarlo de alguna manera, pero sí es un modo de expresión. De todas formas, el periodismo no satisface ipso facto tu narcisismo. Si uno quiere ir para poner la firma ya o aparecer en la tele y demás, eso no es. Por ahí no vas. Podés hacerlo, pero no es eso el periodismo, ¿no? No. Hay periodistas que son estrellas, pero porque tienen periodismo detrás, ¿no? Y hablando de un periodista, periodista, los alumnos, perdóname que te interrumpa, en alguna, por ejemplo, en la maestría, me acuerdo de la última charla que se hace, en la última clase, Sí. la maestría de Aditela nos decían, bueno, prepárense para faltar a cumpleaños, que te putee tu mujer, tu novia, un montón de cosas que vos decís, yo no quiero eso, pero bueno, cuando vos amás lo que haces, digamos, esas cosas te importan, pero pones primero, ¿no?, el oficio, me parece. Sí, obviamente, sí. Sí, no hay horario, lo cual en un sentido puede ser una ventaja, en otro sentido, como no lo hay en otras profesiones, ¿no es cierto? Pero es duro, ¿no? Yo hace muchos años que soy periodista y sigo sin tener horario. en una ocasión yo estaba presenciando cuando Jorge Lanata firmaba uno de sus libros, pero no eran ni siquiera los históricos, creo que era una especie de libro de cuentos. Ajá. Y un joven adelante mío le venía a contar todo contento que estaba bastante avanzado en la carrera de Derecho y estaba estudiando Derecho para ser periodista. Y la nata le dijo, no, pero eso no te sirve para nada, ¿no? Y el chico se quedó, porque no era que había venido a anotarse, se quedó. ¿Pero qué estudio? Le dijo. Le dijo, estudiá, no sé, cualquier cosa, menos Derecho. Estudiá filosofía, estudiá sociología. Yo lo que creo es que el periodismo tiene su especificidad.
Yo estudié filosofía, pero ingresé al periodismo para ganarme la vida, esta es la verdad, y para pagarme la carrera. Y esta es mi experiencia personal, ¿no? Y el periodismo lo que hizo fue bajarme a las cosas. Bueno, esto precisamente era lo que me refería con la pregunta anterior. Fue algo que estaba al acceso para suplir una necesidad personal inmediata. Sí. ¿Eso pasa hoy? ¿Puede un joven que quiera abancar sus estudios decir trabajo de periodista como si fuera trabajo de... La verdad es que no lo podría responder con total certeza, pero para mí siempre fue difícil, ¿eh? Siempre fue difícil empezar y ganar un mango más o menos razonable en el periodismo. Empezando y lograr permanecer y demás, siempre fue complicado. Hoy es muy complicado, pero yo me acuerdo, yo empecé, yo cubría partidos de primera B, no, de primera B, pero no el importante de primera B, el partido secundario de primera B, imagínate cómo era. Y de ahí iba subiendo y construyendo, y eso fue hace como 40 años, ¿viste? Siempre veo más o menos lo mismo, ¿no? Y por otra parte, ¿hay un límite en la edad o en el recorrido personal de alguien para transformarse en periodista? No, yo considero totalmente que no. No, mira, yo... Me parece que Miguel iba a decir que sí. No, Miguel, no, yo creo que no, que un tipo puede hacer, encontrar, no sé, puede haber hasta, te convertís en periodista de manera casual, ¿estás, viste? Claro. En determinado sitio ocurre algo y generaste una acción periodística. Claro, yo por ejemplo, tal vez nos están escuchando jóvenes que quieren ser periodistas. Yo, bueno, provengo de una clase social muy muy humilde, fue durísimo, pero recién a los 28 años me puse, digamos, las pilas para decir, bueno, yo quiero esto y lo quiero conseguir, lo voy a hacer. Y por supuesto lo hablé con la que ahora es mi mujer, y bueno, bancó los trapos. Y ¿a qué edad dijiste? Y yo tenía 27 años, 28. ¿Y qué hacías hasta ese momento? Yo volví, estuve en Estados Unidos 3 años y volvía de Estados Unidos y bueno, decidí que quería hacer... Pero profesionalmente, ¿qué rumbo? Me recibí de maestro mayor de obras y después me fui a Estados Unidos. 3 años a ser ayudante de mesero. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué Yo considero que, digamos, me inserté dentro del sistema educativo de Estados Unidos, en este caso de California, en Los Ángeles, donde yo estaba, y tuve, digamos, me pegó mucho la relación que tienen los docentes con los alumnos, en donde vos, por ejemplo, tenés una reunión o quincenal o mensual con tu profesor, y donde vos vas y le contás tus deseos, lo que querés ser, el tipo te va delineando. Y a mí uno de esos profesores fue el que me dijo que yo tenía condiciones para la escritura, para escribir, que fíjate, que te gustaría. Y a Mrs. Ryan, siempre lo recuerdo. Se necesitan esas personas en la vida. Claro, ¿viste? Y fue un tipo que ¿Pero por qué lo empezaste acá y no allá? O sea, vos ya volviste, claro, y acá viste que estaban dadas las mismas condiciones, que dependía más de vos que de las circunstancias. Claro, yo así siempre, lo mío siempre fue remar y remar, así que dije, no, yo quiero esto y me puse, tuve suerte también, gané un concurso de La Nación que hizo el diario La Nación cuando hacía los premios La Nación. Uh-huh. Bueno, que tuviste suerte es una forma de decirlo. Y bueno, a partir de ahí entré en un medio grande como es La Nación, pero digo, ves siempre gente que tiene empuje, que quiere, viste, remar y en algún momento llega. Una de las cosas que admiramos de Gustavo es que él pone el foco de varias maneras en la gente a la que queremos, sería muy pretencioso decir a la que queremos liberar, pero queremos que nuestra democracia libere. Son esas personas que tienen problemas básicos sin resolver, pero que en su interior desbordan de talento y de energía y de ganas. ¿Ese foco en esas personas fue natural para vos o lo sentiste como un deber o una forma de comunicar tu propia historia?
Tal vez hay algo de eso, ¿no? Inconscientemente, tal vez, pero me gusta a mí reflejar las historias que digamos hacen grande a este país, ¿no? Nosotros somos grandes por, que son las por la pequeñas. gente. Claro. Que son las que se consideran pequeñas. Sí, creo que sí. Y también, bueno, a través de eso mostrar todas las falencias que justamente que estamos hablando de democracia, hace más de 30 años que tenemos democracia y, por ejemplo, se conocieron los últimos datos de pobreza, 32.3 de pobreza, me parece que es una cachetada para toda la clase política y también para nosotros, obviamente, para todos nosotros. Los ciudadanos. Para todos, claro. Los habitantes del territorio. Un país tan hermoso y tan rico como el que tenemos y con esa pobreza que es insultante y creo que 6.7 de indigencia. Y Miguel, después de años de pensar, de investigar, de enseñar, pensar, investigar, reflexionar, enseñar, ¿se puede decir que conserva una medida de esperanza o...? No, yo sí. Claro, la esperanza siempre tiene una dimensión de insensatez. Pero la sociedad argentina, que tiene gravísimos problemas de toda naturaleza, ¿no? También tiene una gran vitalidad, es asombroso si se quiere, ¿no? Tenés el 2001 y parecía que se cayó todo y de alguna manera y en muchos ámbitos esa vitalidad se demostró. Hay una pugna, ¿no? Una especie de gran inmoralidad que también que genera pobreza, la corrupción es una cosa. La verdad es que hay que evaluarla en su justa y espantosa medida, porque es una máquina de producir pobreza, la inutilidad... ¿Cuál es la máquina de producción? Bueno, la política como espacio para hacer carrera económica. Hay una cosa de la cultura política argentina donde uno va ahí a salvarse, eso es a costa de los demás. Hacer negocios, ¿no? Hacer negocios, la política como negocio. Siempre va a faltar alguna jeringa en algún lado si uno se lleva una cartera. Claro. Y una escuela y las cloacas, etcétera. Eso es fuertísimo, ¿no? Entonces, ahí tareas como la que hace Gustavo, de mostrar, tiene una importancia superlativa. Puedes decir, mira, Florencio Varela, mira, y compará por ahí con el municipio de Florencio Varela y te da una ecuación de por qué esta gente, los pibes no pueden ir a la escuela porque se inunda la tosquera, qué sé yo. No, ese es uno de los espantos que hay. Entonces vos tenés el documental que muestra los periodistas, los médicos, los maestros, los que laburan y sostienen lo que de pronto parece insostenible, y después tenés los inmorales de Cambalache que todavía están, ¿no? Eso es un cambio fundamental. Pero hay un tema de cultura e de instituciones. Sí. No solo de instituciones no respetadas, sino de instituciones no creadas. Nosotros tenemos esta sospecha, no la podemos verdaderamente articular, que por haber en momentos históricos aceptado la copia de instituciones extranjeras que han funcionado en otros lugares, pero que acabamos de dar como con una muestra chiquita, como si un diario puede apoyar a un candidato acá, da cuenta que esos otros lugares tienen otra cultura completamente distinta, que son el combustible de esas instituciones. Sí. Nunca nos pusimos a crear instituciones propias. Las adoptamos, las copiamos y no las cuestionamos en la medida que, y con la flexibilidad que deberíamos haberlo hecho. Pero tengo una nota personal. Comprobé que lo de Gustavo es humildad personal y no falta de visión. Porque confieso por vos, que Gustavo se preguntaba cómo podía entrar en esta conversación, siendo que se sentaba al lado de un filósofo. Pero lo bueno de esto es que él entendió. Pues al revés. La verdad que es al revés. Yo digo, si está cuando lo vi, digo, ¿yo qué digo? No, pero lo digo sinceramente. Él también lo decía sinceramente. Yo también, porque Miguel. yo digo, yo aprecio enormemente la acción periodística, ¿viste? Eso, enormemente. Y el que está yendo ahora ahí a todos esos sitios bien complicados es él. Pero la verdad que una acción periodística, yendo a ver si hay un pacto entre tal político y tal político, es una cosa. Pero la acción periodística
que pone luz, que ilumina y comparte el conocimiento sobre las historias más importantes, como vos mismo la definiste, Gustavo, que son las de los hombres comunes, que son la medida de la democracia. Porque los grandes hombres, las clases dirigentes iluminadas y de vanguardia o corruptas que hunden, ninguno de los dos sirven. El tema es el ciudadano común. Y que le da otra dimensión quizás a la narrativa sobre la corrupción, ¿no? Porque no se trata de, como a veces vemos en las series, en House of Cards, por ejemplo, de 4 tipos rosqueando en una mesa a ver quién es. Hay una consecuencia en eso, digamos, ¿no? Hay una porosidad, una capilaridad que llega y que vos también estás, digamos, la otra punta del ovillo es quizás más importante que la glamorosa de la espectacularización de la política. Claro, hoy, ¿no? por ejemplo, hoy leí una nota en Clarín, o creo que salió hace unos días, de una mujer que le hizo una casa a una señora con 7 hijos. Ella misma. Sí, salió, la leí en su momento, sí. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque la señora no confió en las instituciones que tenemos. Sí, dijo, claro. la voy a hacer yo, voy a contactar a gente idónea, para que un albañil, voy a pedir ayuda por aquí, por allá, pero todo con una cuestión solidaria, pero en el fondo de eso hay una persona, como muchas otras, que ya no confían en las instituciones. Sí, porque las instituciones no son de pronto confiables, hay que reconstruirlas en algún sentido. El otro elemento me parece a mí clave y tremendo de la Argentina es la tradición feudal. La tradición feudal es el caudillo, que viene de esto de la conquista, que se articuló muy bien con el caciquismo indígena, que es una jefatura que toma el poder y lo maneja todo. Eso me parece que ocurrió durante la década pasada y que viene ocurriendo históricamente, en realidad, ¿no? Que es esa concentración de poder que viene de muy lejos y además que maneja todo, incluyendo la ley, ¿no? Nosotros estamos cerrando y quiero hacer 2 analogías deportivas para terminar. Primero, que esta conversación fue como una carrera de velocidad de 100 metros, donde uno termina acelerando al final y donde el impulso nos lleva todavía más allá de lo mínimo que se nos requiere y nos da ganas de seguir corriendo. Gracias por eso. Y cuando yo estaba haciendo la secundaria, en una canchita de fútbol 5 de la esquina de mi escuela, venía a jugar Diego Maradona cuando había dejado de ser jugador profesional. Y todos los chicos salíamos y mirábamos cómo él jugaba al fútbol 5, imaginando que estábamos a metros, pero lejos de jugar con él. En un sentido, hoy, gracias a la presencia de ustedes, sentimos que pudimos entrar a jugar con los jugadores que queremos jugar. Así que muchas gracias a Gustavo Barco, a Miguel Guñasqui, por haber estado con nosotros hoy. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por invitarme y gracias por hacerme compartir la mesa con Miguel. Y a la inversa. Lo admiro mucho. ¿No? El diálogo se puede seguir en las redes sociales @mguinaski y @barken con B larga y K. Nosotros vamos a seguir buscando por nuestro lado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches.